Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Ayer no pudimos hacer las últimas noticias desde España, ayer lunes, así que las hacemos hoy martes y es porque una de las noticias va a ser sobre el gran apagón, un blackout total que no había pasado pues desde que seguramente vivo aquí o en toda mi vida no he vivido un apagón de este tipo como el que hemos vivido ayer en todo nuestro país y no solo aquí. Así que, entre otras noticias, atentos a esta noticia de hoy. Lo primero, mientras que os voy a ir contando, aquí aparecerán algunos fragmentos que hemos podido grabar ayer con los teléfonos con la poca batería que nos quedaba, pero ayer al menos en nuestra zona, en la provincia de Alicante, sobre las 12 y algo, empezó a desaparecer el internet primero, o sea, se ha ido la luz primero, obviamente no funcionaba wifi, no funcionaba internet en casa, no había comunicación en teléfonos fijos, de repente en los teléfonos móviles tampoco había cobertura, no había internet ni 5G ni 3G ni nada, y es que no había ni cobertura. Pensamos que era algo temporal solamente en nuestro edificio, y como no podíamos cocinar, por ejemplo, fuimos al supermercado a querer comprar algo, pero ahí estaba todo cerrado, colapsado, sin luz también, y nos dimos cuenta de que no es solo aquí, en nuestra calle, en nuestra oficina, por ejemplo, que es va algo más allá. Decidimos esperar y a cabo de una hora no había vuelto. Cogimos el coche, hemos ido por la calle, de repente hemos encendido la radio y hemos escuchado esto de aquí. De hecho, estamos leyendo un teletipo que nos llega desde la Autoridad Portuaria de Portugal. Se han activado los generadores de emergencia en los aeropuertos de Oporto y Faro, y eso está permitiendo que se lleven a cabo, que se puedan realizar las operaciones esenciales en el de Lisboa. En Toledo está Marina Ortueta. Buenas tardes. ¿Cómo lo está viviendo allí la situación, Marina? ¿Toledo? Buenas tardes. Pues sí, aquí en Toledo capital también se han visto afectados, por supuesto, todos los servicios por este apagón general, luces de negocios, datáfonos e incluso, como en muchas otras ciudades, los semáforos. Se nota ese revuelo en las calles y todo el mundo con el que nos cruzamos lo comenta. Y nos dimos cuenta de que es bastante más serio de lo que parecía. No solo era aquí, sino era Portugal también. Había todas las ciudades, muchísimas zonas estaban afectadas por toda España, y además es que ni siquiera el 112 funcionaba, o sea, ni siquiera 112. La gente no sabía qué hacer, la gente relativamente tranquila, pero después a cabo de 3, 4, 5 horas, cuando no volvía la luz, la gente ha empezado a ir a comprar estufas de cocinar. De hecho, nosotros lo compramos también porque todo va a electricidad. Ya veis la tecnología a lo que nos ha llevado. No tenemos placas de gas para cocinar en casa, compramos una de camper con bombonas de gas y cocinamos así en casa porque no había otra manera de hacerlo. Los supermercados, algunos, los hoteles y los hospitales tenían sus generadores para las cámaras, entonces sí que han encendido y han podido atender a los clientes. Hay muchas personas que compraron mucha agua, sobre todo cosas así perecederas que no se ponen malas, pero había colas en el supermercado tremendas. Se ha ido el pan. Se quedaba algún tipo de fruta, verdura, también la gente ha quitado mucho porque es lo que no requiere cocción como tal para comer. Había muchas cosas que empezaron a faltar poquito a poco, pero tampoco mucho más allá. Y así es como hemos vivido. Después por la tarde noche ya no se veía absolutamente nada, era oscuridad total. No había luces en ningún sitio, parece que vivíamos como en edad de piedra, o sea, solamente había velas. Nosotros en casa, menos mal, teníamos velas, pudimos ponerlas, pero hay gente que estaban a oscuras con linternas de móviles que las cargaban a través de sus coches, baterías de los coches, y nadie podía trabajar. Ningún negocio que esté conectado con teléfonos o con internet, incluida nuestra gestoría, nadie podía trabajar ayer. Era un colapso total. En muchos casos, primeramente con datáfonos, con teléfonos no se podía pagar, después ya sí, en algunas tiendas, en otras no, entonces no podía funcionar. Y sí, fue un colapso bastante serio, bastante grave, un blackout total. Después se ha empezado a restablecer en muchas partes. En Benidorm, por ejemplo, ha vuelto a las 6 de la tarde. Aquí en nuestra zona, donde vivimos, ha vuelto pasada la medianoche la luz. De repente toda la luz de casa se ha encendido porque habíamos probado interruptores y ya no nos acordábamos en qué posición estaban. Así que de repente pasada medianoche se ha encendido la luz, la televisión, todo. Así que tuvimos que apagarlo. Pero hoy poco a poco volvemos a la normalidad. No sabemos qué pasó. El presidente del gobierno ha comparecido una vez
llamando a la tranquilidad, que todo se iba a arreglar. Se arregló, obviamente, pero un pequeño susto la gente se ha llevado y se han dado cuenta de que tanta dependencia de electricidad, tanta dependencia de que todo en casa es eléctrico, ni siquiera podíamos bajar las persianas por seguridad en nuestra vivienda o en la oficina. Es que no se puede, porque van a modo eléctrico. Muchos garajes se quedaron con las puertas abiertas, menos mal que no hubo tantos robos tampoco. Se quedaron con puertas abiertas porque no se pueden cerrar, son eléctricas también. Muchas cosas, el dinero, el pago, los teléfonos, el trabajo, todo va ligado tanto a eso que da hasta miedo en el caso de que esto se prolongara en el tiempo. Nos han dado un pequeño toque de atención, un pequeño susto de que dependemos demasiado de las tecnologías, pero bueno, al menos hemos podido ver de que no se ha sumergido en el caos total. Han habido mucha más presencia policial por la noche cuando se ha ido el sol, eso sí, para evitar robos, etcétera. Ha habido muchas más patrullas. En general, los aeropuertos, los trenes, eso ha sido lo peor porque hay mucha gente que se ha quedado atrapada, atascada en ellos, en el medio de la nada incluso. Entonces, es una situación complicada. España ha vivido una situación bastante complicada, Portugal también, creo que Andorra ha sido afectada parcialmente y sur de Francia, si no me equivoco. Toda nuestra parte ibérica ha sido afectada primeramente por ello. Ojalá que no vuelva a pasar, pero en el caso de que sí, ya estaremos más o menos preparados. A partir de ahora la gente tendrá las estufitas de gas o tendrá alternativas en casa por si algo similar vuelve a pasar. Y a partir de ahora muchos más tendrán algo de efectivo, al menos un poquito en el monedero. No todo será tarjetas para ir a comprar en el caso de que algo así pase y no puedes usar ni siquiera una tarjeta bancaria. Así que dinero en efectivo de algo sirve, al parecer, en estos casos. Y ahora seguimos con las demás noticias. Aumentan muchísimo últimamente los timos con tarjeta de crédito o débito en España. Comprar o alquilar en grandes ciudades españolas es hasta 3 veces más caro que en sus zonas cercanas. Alquiler con derecho a compra, el nuevo protagonista entre toda la situación sombría de compras y alquileres. Si queréis saber más, quedaros hasta el final. Empezamos las últimas noticias de hoy. En España últimamente están creciendo muchísimo los timos con tarjetas bancarias en general, ya sea de crédito o débito, y es algo que estamos viendo a diario. De hecho, a nosotros mismos, a nuestro teléfono de la consultoría, para que veáis que no miran a quién están enviando los mensajes, lo mandan al azar a quien toque y si cuela ha colado, ya han obtenido el dinero e información vital vuestra. Mandan diferentes tipos de mensajes casi a diario y muchas de ellas pueden ser como por ejemplo estas de aquí que veis en la pantalla. Algunas de ellas son de los bancos diciendo que su cuenta ha sido suspendida temporalmente o hay algún tipo de restricción y para verlo tiene que entrar a la página web. Otro, por ejemplo, de que el cobro no se ha podido hacer y tiene que entrar aquí o confirmar los datos. O alguno de correos, por ejemplo, de que su paquete ha sido retenido y si no actualiza la información en 1 o 2 días, pues se va a cancelar el envío y tiene que entrar al enlace. Muchas veces la gente se asusta. ¿Por qué? Porque muchos tienen cuentas, por ejemplo, en estos bancos. Muchos esperan envíos de algún tipo a casa y a veces ni siquiera se lo piensan, entran directamente con el miedo de que algo malo está pasando, entran sin pensar. Y es cuando mucha gente obtiene la información. También, por ejemplo, puede ser en casos de tarjetas de crédito, como tantas veces pagamos cosas online, a veces son webs fraudulentas, a veces las webs no tienen seguridad adecuada para almacenar los datos y ni siquiera deberían almacenar los datos de su tarjeta como tal, debería estar todo encriptado, pero no siempre es el caso. Entonces hay que tener mucho cuidado donde uno deja sus datos de tarjeta bancaria para que no pasen este tipo de cosas. O cuando uno va al cajero, tener cuidado. Cuando uno está por la calle o está pagando en el supermercado, pues que la gente no vea los datos de seguridad, ni hacer fotos obviamente en redes sociales, ni compartir vídeos hechos con tarjeta, ni nada por el estilo. Pero eso es bastante cierto, aumenta muchísimo y hay mucha más gente que cae en la trampa porque cada vez es más sofisticado. A veces llaman el número de teléfono con el nombre, por ejemplo, del banco y pensáis que es del banco y no lo es, o de correos, o os mandan algún mensaje por WhatsApp o sobre todo en redes sociales, correos electrónicos, diferentes promociones
para copiar vuestros datos que tenéis almacenados en los teléfonos o en el ordenador incluso. Así que es algo muy frecuente, es algo muy común, no solo es aquí en España, sino en muchísimas otras partes del mundo existe, pero aquí vemos el incremento de este tipo de estafas, por lo que tenéis que tener muchísimo más cuidado. No abráis los enlaces a las páginas web, sobre todo si es de un teléfono que no es oficial, que es un mensaje que os dice, por ejemplo, la cuenta inhabilitado, cuenta restringida, o os manda algo el banco. Entrad en vuestra aplicación, no hagáis clic a este mensaje, entrad a la aplicación o a la página web oficial del banco, mirad si es así o no. Si es así, os tenía que haber llegado una notificación también a vuestra aplicación bancaria o al correo electrónico. Podéis llamar al banco, id al banco, preguntad. Todo esto se puede hacer, no caigáis en la trampa. El tema de correos también, todo lo actualizado, si esperáis algún paquete, os saldrá en la web con el seguimiento de envío. Todo esto estará. Si no está y si está todo correcto o no esperáis ningún paquete, por ejemplo, y no hay ningún problema en vuestro banco, es un timo. Bloquead el número, eliminad los mensajes o si queréis podéis llevarlo a la policía para denunciar, para que puedan hacer un rastreo, pero muchas veces no sirve para mucho tampoco. Así que tened muchísimo cuidado con esto. Muchas estafas de todo tipo hoy en día se aprovecha de la gente, sobre todo mayor, o todos aquellos que no saben muy bien de tecnologías o aquellos que por el momento, los segundos cuando llega el mensaje se asustan y sin pensar hacen un clic en una página web. Así que cuidado porque están ahí acechando a ver lo que pueden ganarse. La segunda noticia es sobre comprar o alquilar en las grandes ciudades en España. La pregunta del millón que se hacen muchísimas personas que ya viven aquí en España, que son españoles incluso, o todos aquellos que quieren venir a vivir a España, tienen un cierto capital y piensan, ¿qué hago? Mejor compro directamente, me gasto el dinero, pero ya tengo algo mío y no tengo que preocuparme, o tal vez pago el alquiler y en el futuro, si eso, compraré una vivienda. O igual ni siquiera quiero comprar, prefiero tener el capital en el banco, vivir tranquilamente de alquiler para lo que quede y disfrutarlo. Pues que sepáis que en las grandes ciudades de España, tanto la compra como el alquiler es hasta 3 veces más caro que en la periferia, en las pedanías o en las poblaciones que existen alrededor de las grandes ciudades. Hay cambios de hasta 60% en el precio de estas zonas. Aquí en la pantalla podéis ver un gráfico y un mapa elaborado por gente muy creativa de uno de los periódicos más importantes en nuestra zona. Aquí lo podéis observar y nos indica cómo cambian los precios en estas diferentes ciudades y las pedanías, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sobre todo veis la zona de Valencia, Madrid, Barcelona y Sevilla, por ejemplo, son las 4 más grandes de España. Y lo curioso es que hoy en día, de las 10, por ejemplo, ciudades más grandes que existen en España, hoy en día, de hecho, 8 de cada 10 ciudades más llamadas para preguntar por la vivienda, ya sea para compra o para alquiler, en portales tipo Idealista, Fotocasa, etcétera, según su propia estadística, son capitales de las provincias, por lo que son ciudades grandes para vivir. ¿Por qué? Porque hay muchos más servicios, obviamente, porque hay más empleo, también es obvio, porque hay mucho más a lo que la gente tiene acceso y no necesitan, por ejemplo, vehículo para moverse. Y de ahí que pues, hay más interés en estas zonas. Un piso en Madrid de media, ¿vale? De 75 metros cuadrados, que sería 1 o 2 dormitorios, costaría casi 400.000 euros, a diferencia de 925 euros menos, ¿vale? 399.000, 400.000 costaría. En Barcelona, este mismo piso de estas mismas características costaría 360.000, 218.000 en Valencia capital y 191.000 en Sevilla. Pero es que si os movéis un poco fuera, este tipo de propiedades de las mismas características o más grandes incluso podéis adquirir por menor importe, hasta la mitad de precio, dependiendo de la zona. Por lo que realmente lo mismo pasa con los alquileres, no será igual a mitad, pero sí que será 200, 300 euros dependiendo del importe inicial. Sí que habrá una rebaja considerable incluso en importes de alquiler. Por lo que
aunque mucha gente quiere vivir en las grandes ciudades, lo lógico, en muchos casos, cuando uno está empezando a buscar alrededor, no significa que no tenga ni servicios, ni transporte público, ni nada por el estilo. Sí que tienen, y de hecho hay poblaciones como por ejemplo la nuestra, que estamos a media hora de Alicante, estamos a 10 minutos contados de Benidorm, incluso podríamos ir andando si quisiéramos, haciendo deporte. Tenemos 5 supermercados, 6 farmacias, tenemos tiendas de ropa, centro comercial a 10 minutos con el coche o con el tranvía o con el autobús. Tenemos centro de salud, un colegio privado a 10 minutos, otro colegio privado a 20 minutos de aquí, naturaleza, playas, senderos, parque natural, campo de golf, tenemos un montón de cosas, podólogo, centro dental, fisioterapeutas, tiendas chinas, mercadillo local también, transporte público, todo lo necesario y más está aquí, por lo que no significa que por estar fuera de la capital de la provincia haya menos servicios que en la capital. A veces puede darse el caso porque cada población es diferente, pero por lo general, si uno no se aleja demasiado, tiene todos los servicios y más, y una vivienda a precio bastante más asequible. Y sinceramente hoy en día muchas personas que llevan viviendo tiempo en grandes núcleos urbanos prefieren algo más tranquilo. ¿Por qué? Porque hay mucho más turismo, es mucho más ajetreado, es mucho más estresante, y si uno tiene la opción, pues prefiere vivir un poquito más alejado de todo ello. Y la última noticia es sobre el alquiler con derecho a compra. La última novedad, que no es que sea nuevo de ahora, ya lleva pasando durante décadas, pero no era tan común. Rara vez uno podía encontrar un alquiler con opción a compra. Era algo mucho más complicado de buscar y había pues contadas sobre una sola mano, podríamos contar las opciones que existía en una, por ejemplo, población algo más pequeña, incluso en poblaciones grandes. ¿Por qué? Porque no era tan común, o alquilabas o comprabas directamente. Pero hoy en día, dada la situación que acabamos de mirar, dados los precios de la compra de la vivienda y los alquileres abusivos altísimos que hay en muchas zonas, cada vez más y más personas se giran hacia el alquiler con opción a compra. No solo los que están alquilando, sino los propietarios de las viviendas, si no las pueden vender, están contemplando algunas veces, al no ser que necesiten el dinero urgentemente, están contemplando la opción de alquiler con derecho a compra. ¿Qué es básicamente? Es para todas aquellas personas que, por ejemplo, no es como que quieren, no es que no estén seguras, ¿vale? Porque después el dinero no se recupera, sino más bien que no tienen, por ejemplo, el ahorro necesario para pagar los impuestos de la compra de la vivienda, como que este colchón inicial que habría que pagar por el registro de propiedades, el impuesto que es el 10% en nuestra zona de la Comunidad Valenciana, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, y el notario. Si no tienen ese dinero, tampoco pueden acceder a la hipoteca y no pueden comprar. Entonces, ¿qué pasa? Si alquiler ya no es sostenible, buscan otra opción, mientras que ahorran un poquito más de dinero, por ejemplo. ¿Qué es lo que suele pasar en estos casos? Alquiler opción a compra es una opción cuando una persona firma un contrato de alquiler con opción a compra y vive de alquiler en esa propiedad durante un tiempo antes de comprarla. Por ejemplo, en algunos casos el propietario aceptará solo medio año. Lo más común sería un año. Hemos visto casos de 2 y hasta 3 años y hasta 5 algunas veces de alquiler antes de que se formalice el contrato de compraventa de la propiedad. En este caso, para acceder a ese tipo de vivienda no vale solamente decir, vale, quiero alquilarlo, pero en el futuro lo compro y pagar el alquiler mensual. No. En estos casos, una persona tiene que firmar este contrato de alquiler con opción a compra, se compromete a comprar la vivienda dentro de un plazo establecido. Para ello tiene que entregar como muestra de buena fe el valor del 10% de la vivienda. A veces es menos, ¿vale? Eso depende ya del propietario según cómo lo acuerden, pero lo básico es un 10%. Y después pago un alquiler muy barato normalmente durante este tiempo que dure el contrato. Cuando el contrato se termina, entonces es cuando se tiene que celebrar la compraventa de esta propiedad.
Obviamente del precio pactado, lo bueno es que no sube durante estos años, se queda igual, aunque la inflación suba, aunque el precio se supone que debería subir, no, se queda igual que el precio pactado en el contrato, eso es lo bueno. Y además, cuando llega la hora de la firma ante notario, del precio final se va a deducir el alquiler que habéis pagado y se va a deducir también el 10% que habéis abonado de la vivienda, por lo que os quedará pagar pues esta parte que quedó pendiente del precio. Y ahí ya pues puede ser que sea con hipoteca, puede ser que sea a contado, ya depende de cada uno de cómo puedan adquirir esta propiedad. En el caso de que decidáis que no la queréis comprar por un motivo u otro, tristemente ni el alquiler ni el 10% se devuelven, ¿vale? Tanto la reserva del 10% como el alquiler que habéis pagado, obviamente, porque habéis vivido ahí, no se devuelve la cantidad, así que hay que estar muy seguro de que uno va a comprar esta vivienda antes de firmar este tipo de contrato. No es tan fácil, pero es una buena opción para aquellos que tienen, por ejemplo, el 10% de la vivienda o menos, si el propietario accede a menos. Los que tienen algunos miles de euros y quieren adquirir una vivienda en el futuro, saben que van a ahorrar o que esperan una entrada de dinero cuantiosa, pero no ahora, y han visto una oportunidad buena en el mercado para poder adquirirla en el futuro, pero vivir en ella alquilados mientras tanto. Así ya podéis empezar a hacer obras, podéis empezar a arreglarla, adecuarla poco a poco a vuestro gusto y finalmente pues ya va a ser suya al final. Obviamente el propietario, al igual que el inquilino, tienen derecho a cancelarlo. El inquilino no recibe nada a cambio, pero si el propietario se retractara, tiene que devolveros normalmente no el valor de alquiler porque estáis viviendo ahí, pero la reserva tiene que devolveros la cantidad doble de lo que le habéis abonado. Así que más o menos los inquilinos están protegidos en este sentido, siempre y cuando se firme un buen contrato. Una nueva opción que poco a poco seguramente se vaya a volver un poco más popular para dar algo más de acceso para las familias a su primera vivienda habitual. Veremos a ver si funciona o no. Obviamente si piden un 10% de valor de la vivienda, es lo que uno tendría para el pago de impuestos de la hipoteca. Entonces igual no accedería, al no ser que quiere probar a vivir ahí. Pero entonces no firmaría un contrato de compra-venta, un contrato con futura compra-venta, sino que preferiría alquilar en la zona. Solamente si el propietario pide menos del 10%, menos de lo que es el impuesto para pagar a la compraventa, entonces seguramente va a haber inquilinos que vayan a acceder si en el futuro están pensando comprar una propiedad y están intentando ahorrar todavía para ello. Así es como funciona hoy en día el mercado inmobiliario en España. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Os deseamos un estupendo lunes, que les sea fácil y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal ya este próximo miércoles. Adiós.